Supercrack Estrella presenta. Aliens se ocultan bajo tierra. La idea de ángeles caídos, seres celestiales que fueron expulsados del cielo por su desobediencia a Dios, es un tema maravilloso que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. En la Biblia, encontramos referencias a estos seres rebeldes, particularmente en el libro de Enoch, un texto considerado pseudoepigráfico por la tradición judía, pero que ha tenido una influencia significativa en la teología cristiana. Este artículo explorará la historia de los ángeles caídos, su lugar en la cosmología bíblica y las diferentes perspectivas sobre su actual ubicación. «Desaten a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates», dijo la voz al sexto ángel. Y aquellos ángeles, que estaban preparados precisamente para aquel año, mes, día y hora, quedaron en libertad de matar a la tercera parte de la humanidad. Misteriosos agujeros en todo el mundo. Algo extraño está pasando en este mundo, cosas muy extrañas están ocurriendo en este planeta, tan extrañas que más bien pareciera que se tratara de una historia fantástica y real, entre ellas, la súbita aparición en muchos países, de extraños, profundos y gigantescos agujeros, cráteres, huecos, hoyos, orificios, aberturas, forados, socavones, o como usted quiera llamarlos, con la sorprendente y enigmática característica de que aparecen perfectamente perforados en forma cilíndrica, redonda, casi pulidos y por si fuera poco, inexplicablemente sin rastro alguno de escombros ni tierra, como si una poderosa y descomunal máquina desconocida por el hombre no solo extrajera esos escombros, sino que además los hiciera desaparecer como por arte de magia. En tiempos pasados la humanidad ha vivido bajo tierra, en impresionantes ciudades construidas bajo nuestros pies. Hubo un tiempo en que los dioses convivían junto a los hombres en lugares míticos y ocultos al conocimiento humano. Pero, ¿qué lleva al ser humano a vivir cientos de metros bajo tierra, en condiciones precarias y sin luz? Capadocia, Tiwanaku, la Atlántida, la isla de Pascua, Papúa Nueva Guinea, el lago Titicaca, las islas Célebes, la Antártida o la Cueva de los Tallos son algunos de los enclaves que se incluyen en las civilizaciones bajo tierra que albergaron Capadocia, la Antártida y la Cueva de los Tallos. Si existe una región mágica en Turquía, esa es Capadocia, en el centro de la región de Anatolia. Toda la región está llena de unas impresionantes estructuras de lava, de las cuales aún no se sabe ni cómo ni por qué se elevaron de la tierra. Estas chimeneas han tenido 1000 usos a través de la historia, pero el más alucinante es que fueron y son utilizadas como viviendas. La historia nos quiere hacer creer que durante las invasiones que sufrió Anatolia Central los cristianos que vivían en esas tierras se escondían de los invasores bajo tierra, en enormes ciudades excavadas en el subsuelo. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Anatolia, muchas de ellas con capacidad para albergar a más de 10.000 personas. ¿Cómo podemos explicar la construcción de estas maravillas arquitectónicas bajo tierra que volverían loco al más experimentado de los arquitectos actuales? Estamos hablando de una ciudad que tendría la misma profundidad que un edificio de 30 pisos, bajo tierra, en teoría construida por una cultura que no tenía los conocimientos mínimos para esta obra, y el misterio crece al saber que cuando se descubrieron estas ciudades no se encontró ni un grano de trigo, un trozo de cerámica o los restos humanos de ninguno de sus supuestos habitantes. Una civilización que desaparece sin dejar rastro. Lo que esto nos hace pensar claramente es que los cristianos no construyeron estas enormes ciudades. Los arqueólogos admiten que la construcción de este enorme laberinto la iniciaron los hititas, que dominaron Anatolia durante más de 200 años. Nos encontramos pues con un pueblo hiperavanzado para su tiempo, que conocía la escritura cuneiforme y manejaba el comercio y el arte de la guerra. Así, llega a la gran pregunta. ¿Cómo un pueblo tan avanzado se dedicó a construir ciudades incomprensibles bajo tierra? ¿A quién temían o de quién se escondían? Bases nazis en la Antártida. A lo largo de la historia son muchos los que han intentado descifrar los enigmas de este continente. En 1938 la Marina nazi envió una expedición a la Antártida, submarinos que navegaron las costas buscando una entrada. Se basaban en la teoría de la tierra hueca de allí y obtenían otras informaciones. Buscaban una puerta y según los documentos que se acaban de desclasificar, la encontraron. En estos documentos se detallan instrucciones precisas con la profundidad y el camino que deben de llevar los sumergibles para llegar a Nueva Suabia. Una vez acabada la guerra aparecieron en las costas argentinas 2 submarinos con una tripulación muy escasa. Eran el U-530 y el U-977. Los tripulantes se entregaron al gobierno argentino.
Inmediatamente, el gobierno americano reclamó a esas tripulaciones para interrogarlas, pues tenían la sospecha de que los alemanes tenían una base secreta en algún lugar que podía mantener su flota submarina en funcionamiento. Tras el interrogatorio decidieron organizar la mayor operación militar desde la guerra, la Operación Injunp. Según fuentes oficiales estaba compuesta por 13 navíos que incluían un portaaviones, un rompehielos, un submarino y varios destructores con un total casi de 4.500 hombres, entre soldados de infantería, de marina y tripulantes. A las 8 semanas se canceló la Operación Injunp. El submarino regresó con grandes averías en su estructura, los helicópteros se habían perdido y nunca hubo una relación exacta de cuántos buques se habían perdido ni, al menos, de cuántos soldados perdieron la vida en aquella misión. Según algunos testimonios de los que lo vivieron, al intentar entrar en una zona de la Antártida, fueron atacados por armas que desconocían, que derribaron sus aeronaves con suma facilidad. Entrando ya en teorías conspiranoicas, la misión de la Operación Injunp era localizar y destruir una enorme base de los nazis que seguía en funcionamiento bajo los eternos cielos antárticos, en plena entrada de la Tierra Hueca, como se filtró más tarde. Expedición a la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se encuentra situada en el oriente ecuatoriano, una zona totalmente inaccesible aún hoy en día con los modernos medios con los que contamos. Una selva impenetrable guarda sus misterios de cualquier viajero curioso. Esta cueva estuvo habitada por el hombre hace más de 4.000 años. Los restos cerámicos de artesanía presual que se encontraron en la zona así lo demuestran. Son muchos los que han intentado acceder a esta cueva a lo largo de la historia. Uno de sus visitantes más célebres fue el astronauta Neil Armstrong. En un principio el gobierno estadounidense le negó el acceso. ¿Sabía algo el gobierno que Armstrong desconocía de la Cueva de los Tallos? Pero finalmente Armstrong consiguió llegar hasta la cueva y, aunque se llevó a su tumba los detalles de la expedición, afirmó que su experiencia en el interior de los tallos había superado con creces a lo que sintió en la luna. Años más tarde el autor de este libro emprende una fascinante expedición a la Cueva de los Tallos, que relata extensamente a lo largo de varios capítulos. Describe la dificultad para llegar hasta allí, su contacto con los Shuar, y finalmente la llegada y experiencia dentro de la cueva, a la que se accede con unas cuerdas nada seguras. Uno de los espacios más espectaculares y sagrados de la cueva es la famosa habitación, una especie de cuarto ritual con las paredes totalmente lisas, con un alisado que no podría conseguirse si no fuese contando con sofisticada maquinaria que funcionara como una enorme pulidora de granito. Lo más impactante es su techo, una enorme piedra que puede pesar más de 30 toneladas y un cuadrado perfecto. Este está considerado un lugar sagrado, donde viven los dioses. ¿Quién podría realizar esa labor sobrehumana y con qué fin? Al entrar las linternas bajan de intensidad y las baterías casi se agotan. ¿Qué seres podrían vivir ahí abajo? Desde luego debían tener una inteligencia y tecnología superiores para realizar esas construcciones a una profundidad donde cuesta respirar. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana ha presentado una hipótesis que despertará curiosidad entre los aficionados de ovnis y otros misterios extraterrestres. Una civilización tecnológica desconocida podría estar escondida en la Tierra. Esta teoría sugiere que estos seres podrían vivir en lo profundo del subsuelo, emergiendo en naves o incluso disfrazándose de humanos. Perspectivas del estudio. En un reciente artículo, los investigadores exploran la idea de que los avistamientos de fenómenos anómalos no identificados UAP, por sus siglas en inglés, podrían indicar actividades de seres inteligentes ocultos en la Tierra, en la Luna o entre nosotros como humanos. Reconocen que esta teoría de criptoterrestres es altamente exótica y probablemente se encuentre con escepticismo. Sin embargo, argumentan que merece ser considerada seriamente con una mente abierta y humilde. Teorías sobre civilizaciones ocultas. El artículo explora varias posibilidades extravagantes. Una forma remanente de una civilización humana antigua y altamente avanzada nos está observando. Una especie inteligente, posiblemente evolucionada de dinosaurios inteligentes, se está ocultando de los humanos. Ocupantes ocultos de la Tierra podrían haber viajado aquí desde otro planeta o período de tiempo. Estos seres podrían ser menos tecnológicos que mágicos, semejantes a ángeles terrestres. Los investigadores señalan que los avistamientos de ovnis cerca de puntos de acceso subterráneos, como volcanes, podrían sugerir que estos criptoterrestres viven en bases subterráneas o submarinas.
Testimonio en el Congreso de EU. El ex representante de la Cámara, Mike Gallagher, especuló que los avistamientos de ovnis podrían estar relacionados con una civilización antigua que ha estado escondida y ahora se está revelando. Los investigadores también sugieren que estos seres podrían tomar formas no humanas, como primates no humanos o reptiles. ¿Ocultamiento más allá de la Tierra? El artículo va más allá, especulando que esta especie misteriosa también podría estar oculta en la Luna o camuflándose como humanos. El controversial astrofísico de Harvard, Avi Loeb, propuso que civilizaciones antiguas podrían haber existido en planetas como Marte o la Tierra, separadas por 1000 millones de años y sin conocerse entre sí. Aunque estas hipótesis son descabelladas, los investigadores argumentan que deben mantenerse en mente mientras intentamos entender el misterio continuo de los UAP. Puede ser extremadamente improbable, pero esperamos que este artículo haya demostrado que, sin embargo, debería mantenerse sobre la mesa mientras buscamos entender el misterio empírico continuo de los UAP, concluyen los investigadores según retomó Futurism. A Andrew Collins, un experto en misterios de civilizaciones desaparecidas, Demir le había hecho ver algo, que algunas de las zonas más antiguas de ese entramado eran más altas que las modernas. Como si hubiesen sido acondicionadas para personas de mayor estatura. Él creía que podía remontar su antigüedad al Paleolítico. Collins me propuso una explicación, recuerda Demir. Cree que, hacia el 9º milenio antes de Cristo, Turquía sufrió una breve era glacial que duró 500 años. Y que los habitantes de estas regiones, más altos que nosotros, decidieron refugiarse del frío y la nieve del exterior excavando ciudades en las que la temperatura era constante. Como aquí, que nunca baja de los 10 o 12 grados. Andrew Collins, junto a autores bien conocidos en los países anglosajones como Graham Hancock, Rand Flemato, Colin Wilson, defiende que existieron civilizaciones desarrolladas, mucho antes de Mesopotamia o Egipto, que se esfumaron tras la llegada de la última glaciación. Para todos ellos, aquel cambio climático de hace 11 o 12.000 años colapsó el curso de la historia y dio pie a leyendas como las del diluvio, extendida entre todas las culturas del planeta, o la del hundimiento de la Atlántida. Era, pues, un vestigio de alguna de esas civilizaciones prehistóricas. ¿Era casualidad que en la región del planeta en la que nos encontrábamos hubiera florecido el mito de Shambhala, un mítico reino subterráneo cuyos tentáculos se extienden supuestamente bajo todo el continente de Asia? La desobediencia de los Grigori provocó la ira de Dios, quien envió al ángel Gabriel para destruir a los gigantes y a sus padres. Los ángeles caídos fueron condenados a un destino de sufrimiento y aislamiento. El libro de Enoc describe la sentencia de Semyasa y sus compañeros. Serán encadenados bajo los collados de la tierra durante 70 generaciones, hasta el día del juicio final. En ese momento, serán enviados al abismo del fuego, donde sufrirán un tormento eterno. La Biblia no ofrece una respuesta definitiva a la pregunta de dónde se encuentran actualmente los ángeles caídos. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que están encadenados bajo la tierra, esperando su juicio final. Esta idea de un lugar de prisión para los seres rebeldes se repite en otras tradiciones religiosas y mitológicas. Algunos interpretan el pasaje del libro de Enoc como una referencia al infierno, un lugar de tormento eterno para los condenados. Otros, sin embargo, argumentan que el lugar de prisión es un estado de aislamiento y sufrimiento, más que un lugar físico específico. En la tradición cristiana, se cree que los ángeles caídos, liderados por Satanás, tienen una influencia negativa en el entorno, tentando a los humanos y causando maldad. Se les atribuye la causa de las enfermedades, las guerras y otros males que afectan a la humanidad. La conexión entre los ángeles caídos y los demonios es un tema complejo que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos consideran que los ángeles caídos son los mismos que los demonios, mientras que otros creen que son entidades distintas. En la tradición cristiana, se suele asociar a los ángeles caídos con los demonios, considerándolos como seres que se rebelaron contra Dios y que ahora buscan corromper a la humanidad. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que los demonios son una entidad distinta, nacida de la unión de los Grigori con las mujeres humanas. La distinción entre ángeles caídos y demonios es un tema complejo que depende de la interpretación individual y la tradición religiosa. En general, se considera que ambos son seres espirituales que se oponen a Dios y que buscan influir en el entorno con sus malas intenciones. ¿Cómo afectan los ángeles caídos al entorno? Se cree que los ángeles caídos, liderados por Satanás, tienen una influencia negativa en el entorno, tentando a los humanos y causando maldad. Se les atribuye la causa de las enfermedades, las guerras y otros males que afectan a la humanidad.
La historia de los ángeles caídos es un relato complejo y maravilloso que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Aunque la Biblia no ofrece una respuesta definitiva a la pregunta de dónde se encuentran actualmente estos seres rebeldes, su influencia en la cultura, la literatura y el arte es innegable. La historia de los ángeles caídos nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia. También nos recuerda la constante lucha entre el bien y el mal, y la necesidad de resistir las tentaciones del entorno. Si quieres conocer otros artículos parecidos a ángeles caídos, ¿dónde están según la Biblia? Puedes visitar la categoría religión. Misteriosos agujeros en todo el mundo. Realmente se trata de un asunto increíble y sorprendente, puesto que dadas sus misteriosas características, esos orificios más bien parecen ser perforados con un avanzado y sofisticado equipo láser, por lo perfectamente perforados y limpios, que quedan realizados sin la presencia de ningún tipo de escombro. Lo que resulta además de misterioso, inexplicable a la mente racional de nosotros los seres humanos. ¿A dónde y cómo es trasladada a la Tierra que producen tales perforaciones y cómo es posible que todos esos enormes orificios tengan forma perfectamente cilíndrica? Hasta ahora nadie ha podido explicar tal fenómeno, atribuyéndolo a seres extraterrestres o intraterrestres pertenecientes a civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. ¿Quiénes nos estarían visitando o quiénes estarían emergiendo del fondo de nuestro planeta? ¿O acaso existe un arma secreta poderosa en la Tierra que pueda realizar tales súbitas excavaciones sin dejar huella alguna? ¿O son realizadas por seres intraterrestres, es decir, seres que viven debajo de la Tierra? Quienes estarían perforando de abajo hacia arriba, por lo cual esa sería la razón de la no aparición de rastro alguno de escombros. Al respecto, vale señalar que de acuerdo a la teoría intraterrestre existe una creencia relativa a la existencia de civilizaciones subterráneas muy evolucionadas, los intraterrestres, la cual forma parte de ciertas tradiciones y cultos, en la que algunos autores han basado sus obras, aunque hasta ahora la comunidad terrícola científica descarta esta posibilidad. Igual como lo hizo la comunidad científica tradicional de la época de Cristóbal Colón, que calificó burlonamente de locos a aquellos que aceptaban la teoría de un pequeño grupo de científicos visionarios y progresistas que sostenía que la Tierra era redonda. ¿Y qué pasó después? Sencillamente se comprobó que la Tierra era redonda. No obstante, los defensores de la teoría relativa a la existencia de civilizaciones intraterrestres sostienen, al existir cuevas y sistemas de túneles en todo el planeta Tierra, estas podrían unir lugares muy distantes a través del subsuelo, por lo que no sería descabellado que en ellas se dieran condiciones apropiadas para la vida. Luego, la exploración hasta ahora realizada en la Tierra no ha sido significativa ya que la máxima perforación que se ha efectuado es de tan solo 12 kilómetros, lo que equivale a tan solo el 0,1% del diámetro terrestre. Los defensores de esta teoría relacionan estas supuestas civilizaciones con culturas extraterrestres que habrían contactado a los intraterrestres en sus diversas escalas en la Tierra, durante sus expediciones intergalácticas. En relación a esta misma teoría, debemos hacer notar que existen diferentes referencias, tales como una cita de la Biblia que describe textualmente: el apóstol San Pablo escribió lo siguiente: y es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 11 Y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del mismo modo, en el Apocalipsis puede leerse: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Asimismo, Julio Verne, el autor más representativo, en su novela Viaje al centro de la Tierra relata las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando desde Islandia a Italia y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. Por su parte, algunos investigadores sostienen que los pobladores del intraterreno son seres humanos increíblemente sabios, que han estado en contacto con seres extraterrestres y que conocen la verdadera historia de la humanidad desde el principio. La reflexión, la oración y el trabajo interno son los fundamentos de esas sociedades, que tienen puertas al exterior por todo el mundo. Los teóricos de esta civilización sitúan la principal puerta en Paititi, una ciudad perdida en Latinoamérica. Y para defender la tesis de su existencia afirman que existen campos magnéticos, expediciones perdidas e inscripciones en roca así como restos arqueológicos por dicha zona.
Otro caso conocido en cuanto a la creencia de los intraterrestres estuvo presente en el nazismo a partir de la obsesión de Hitler en la existencia de una civilización intraterrestre y en que debía ponerse en contacto con ella para forjar una alianza, ya que la consideraba superior, al igual que la raza aria. Algunos dicen que Adolf Hitler llegó a realizar cultos y misas negras en el Elbrus, la montaña más alta del Cáucaso, que se suponía era una de las puertas de comunicación con la superficie. También se dice que los mismos nazis fueron los creadores de los ovnis, a partir de la supuesta tecnología avanzada intraterrestre. El misterio de las SS y Ahnenerbe en las montañas del Cáucaso. En las montañas de la región caucásica de Adigueya se han hallado dos cráneos pertenecientes a una criatura desconocida por la ciencia con el emblema de la Ahnenerbe, probablemente la sociedad más secreta dentro de las SS, dedicada al estudio de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. Según los investigadores, lo más probable es que los miembros de las SS estuvieran interesados en los enigmas de los dólmenes antiguos y en las causas de la elevada radiactividad natural en la región del cañón Kisinski. También es posible que buscasen el oro de la Rada de Kubán, perdido en algún lugar de la región durante la Guerra Civil Rusa, 1917-1923. Los investigadores también han hallado un mapa alemán del territorio de Adigueya, realizado en 1941, y se han quedado sorprendidos por la precisión y lo completo que es. Estos objetos hallados han suscitado un gran interés entre los especialistas. Los historiadores conocen numerosos detalles de la operación Edelweiss de la Wehrmacht, en la que plantaron estandartes nazis en el pico de Elbrus, la montaña más alta de Europa, situada en la República de Kabardía-Balkaria, en el Cáucaso ruso. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de esta organización secreta en las montañas de Adigueya? Hallazgo en el bosque. En el complejo etnográfico de Belovodie situado en la aldea de Kamenomoski, se guardan los enigmáticos cráneos y el maletín secreto de los ocultistas de las SS. Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero y el emblema de la sociedad secreta Ahnenerbe en la tapa, explica el propietario de Belovodie, Vladimir Melikov. Es un auténtico ermitaño, vive en una cabaña en el bosque, pero nadie sabe exactamente dónde. Entonces me pregunté si no habría encontrado un escondite secreto en el bosque. Además, todos los objetos estaban en buen estado. Por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy. Encontrar un lugar así es algo excepcional. Observamos la tapa de la maleta, donde se ve claramente el emblema oficial de la Ahnenerbe, formado de runas. Pero, ¿qué es lo que buscaban en estos parajes? Ahnenerbe, cuyo nombre completo es Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Esta organización existió en Alemania entre 1939 y 1945 y fue creada para estudiar las tradiciones, historia y patrimonio de la llamada raza aria. Investigaban todo lo misterioso y desconocido que había en el mundo, realizaron expediciones al Tíbet, la Antártida y el Cáucaso, y buscaron contactos con ovnis para recibir el secreto del poder absoluto. La Alemania de Hitler se dedicó activamente a desarrollar nuevos tipos de armas capaces de cambiar el curso de la guerra. En la Ahnenerbe trabajaban 350 especialistas. Eran expertos con una educación brillante, una magnífica carrera científica y varios grados académicos. Pocos saben que, algunos años antes de empezar la guerra, los especialistas en caminos de montaña de una organización de construcción militar alemana ofrecieron su ayuda a la URSS para construir la carretera entre Pitsunda y Ripsa, desde la costa del Mar Negro a una reserva natural de montaña, actualmente en Abjasia, supuestamente por motivos de cooperación internacional. Tras finalizar los trabajos, los especialistas alemanes encontraron una muerte trágica, ya que su automóvil se precipitó al vacío en una curva. Hasta el día de hoy, los turistas acuden al lago Ripsa a través de los túneles construidos por los alemanes. Agua viva de Ripsa. Más tarde se supo que los motivos para construir esta carretera estratégica eran otros. Resultó que los hidrólogos de Ahnenerbe habían establecido que la composición del agua tomada de una fuente situada en una cueva bajo el lago Ripsa era ideal para fabricar plasma sanguíneo humano. El agua viva procedente de Abjasia, en recipientes de plata, se transportaba primero hasta la costa, luego mediante submarinos hasta la base de Constanza, y finalmente en avión hasta Alemania, explica Bormotov, docente de la Cátedra de Economía y Gestión de Empresas de la Universidad Tecnológica Estatal de Maikop. Hubo incluso planes de construir túneles para los submarinos desde el mar hasta Ripsa, pero fueron interrumpidos por la guerra. En lo que concierne a Adigueya, es conocida la estancia en Maikop del 49º Cuerpo de Montaña de la Wehrmacht, que realizó el ascenso al monte Elbrus.
En el valle del río Belaya, cerca del pueblo cosaco de Dejotskaya, se situó el regimiento de las SS Westland, y entre los ríos Seja y Sich se instalaron los regimientos de tanques Germania y Nordland. En otoño de 1942, en el aeropuerto de Maikop se instaló la tercera escuadrilla del 14º Grupo de Reconocimiento, que contaba con aviones bimotores de reconocimiento FW-189, dotados del instrumental de inteligencia más sofisticado del momento y, en esencia, consistían en laboratorios volantes. Eso era más que suficiente para proteger las investigaciones secretas que, posiblemente, realizaba la ANNRB en las montañas de Adigueya, o Vina Bormotov. Maikop era la ciudad donde la Wehrmacht tenía su cuartel general. Desde allí se ejerció el mando de toda la campaña militar alemana en el Cáucaso. En otoño de 1942, en las montañas de Adigueya no había una línea de defensa definida, y conocemos casos en los que grupos aislados de soldados alemanes se internaron profundamente en las montañas. No está claro por qué se desplegaron tropas en el monte Sekish en agosto de 1944, cuando la línea del frente ya se había movido muy lejos hacia el oeste. ¿Qué es lo que los nazis no tuvieron tiempo de terminar en el monte Sekish? ¿No estará esto relacionado con las investigaciones de los especialistas de la ANNRB? Se pregunta el experto. Según continúa, es posible suponer que los nazis estuvieran interesados en los dólmenes, al considerar las construcciones de los atlantes prehistóricos y la entrada a mundos paralelos. Todavía hoy en día se sigue hablando de sucesos poco comunes en la zona. Recientemente en la prensa local se habló del desenterramiento de esqueletos de 3 metros pertenecientes a una raza humana desconocida en el cañón Borjomi de Georgia. Cráneos de dioses. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de espeleólogos llevó al etnógrafo Vladimir Melikov 2 extraños cráneos con cuernos que, según afirmaban, habían sido encontrados en una cueva del monte Bolshoy-Bhach. Parecían restos de animales fosilizados. Pero cuando comenzó a examinar en detalle los hallazgos se le puso la piel de gallina. Observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza, dice Melikov, mostrando uno de los cráneos. Es la base de la columna vertebral. Y su posición indica que esta criatura se movía sobre 2 patas. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas. En lugar de boca, hay varios orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes, y de ellas se separan 2 excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos, como en los homínidos. Realmente los hallazgos tienen un aspecto inusual. Incluso si se compara con el cráneo de oso que hay al lado. Es muy tentador pensar que tienes en las manos los restos de algún extraterrestre. Se enviaron fotografías de los hallazgos a paleontólogos de la capital, pero estos no reaccionaron con mucho entusiasmo. Tan solo reconocieron que nunca antes habían visto algo parecido, e insinuaron con cautela. Quizás se trata de unos cráneos de oveja que estuvieron mucho tiempo en un flujo de agua con arena y quedaron muy deformados. Pero si se asume una deformación, esta estuvo sincronizada, ya que los elementos extraños son los mismos en ambos cráneos. Los investigadores suponen que este tipo de hallazgos también pudo caer en las manos de los magos hitlerianos, que andaban en busca de artefactos extraordinarios. Por cierto, los mitólogos, tras observar los hallazgos, lo tuvieron claro de inmediato. Se trata de los Anunnaki del antiguo Sumer, divinidades con cuernos cuyo nombre se interpreta como venidos de los cielos. En la mitología sumeria, participaron en la creación del mundo. El escritor estadounidense de origen azerí Zecharia Sitchin identifica a los Anunnaki con los habitantes de Nibiru, un hipotético planeta del sistema solar con una órbita excéntrica. Debido a los movimientos astronómicos, este planeta aparece en nuestro rango de visión una vez cada 3600 años. Según Sitchin, en este período los habitantes de Nibiru descienden a la Tierra y entran en contacto con sus aborígenes, es decir, con nosotros. Podemos construir todo tipo de versiones y conjeturas, pero los restos encontrados en las montañas de Aguideya le obligan a uno a reflexionar, dijo a modo de despedida el académico Iván Bormotov. La ANNRB se dedicaba a la pseudohistoria, con una potente carga literaria y propagandística dentro de las investigaciones pseudocientíficas, y también a la sistematización de materiales de investigaciones sobre rituales paganos y prácticas místicas.
Tenía un fuerte sesgo nacionalista y perseguía objetivos propagandísticos en la guerra psicológica desplegada por los nazis paralelamente a las campañas militares. Es muy posible que los hallazgos curiosos con los que constantemente se encuentran los investigadores procedan del trabajo de los concienzudos inventores de la Ahnenerbe. La actividad de la Ahnenerbe en el Cáucaso es un hecho conocido. En general, esta organización secreta estaba interesada en la zona del Monte Elbrus y los dólmenes encontrados en sus inmediaciones, así como en los antiguos asentamientos de los albanos. Lo más probable es que los alemanes buscasen una confirmación de que estas construcciones fueron obra de los antiguos arios o godos que se asentaron en estas zonas. Más aún teniendo en cuenta que también se habían encontrado dólmenes en tierras germánicas. Probablemente, los ocultistas alemanes consideraban el Cáucaso como una variante más accesible del Tíbet, donde también buscaron varios prodigios. Igor Vasiliev, doctor en historia colaborador del Centro de Investigación de la Cultura Tradicional del Coro Cosaco de Kubán. En verano de 2015, en los aledaños del Monte Elbrus, los cazadores de tesoros encontraron un nuevo maletín de la Ahnenerbe con un cráneo de extraña procedencia. El maletín pertenecía presumiblemente a un soldado de la división Edelweiss. También se hallaron un anillo y un uniforme nazi. En 2014, en estos mismos parajes, los habitantes locales informaron de que habían desenterrado los cuerpos de 200 soldados alemanes que, probablemente, habían sido sepultados por una luz muchos años atrás. Sorprende su cercanía con Crimea y uno se pregunta si la guerra no tendrá relación con todo esto. En este mismo orden de ideas se ha asociado a civilizaciones antiguas con supuestas sociedades intraterrestres. Tanto en la cultura oriental como en las antiguas culturas mesoamericanas, mayas, aztecas e incas en Sudamérica, se cree que algunos de sus cultos, ritos y monumentos podrían responder a la creencia en un ser intraterrestre que regiría los destinos tanto del subsuelo como de la superficie, el rey del mundo. El mito de Agartha, al igual que Shambhala proclama, desde los inicios del movimiento teosofista, la existencia de un hipotético rey del mundo, que según las creencias esotéricas, controlaría nuestro planeta desde hace siglos, desde una civilización subterránea avanzada cercana al Himalaya. Del mismo modo, se relaciona con esta hipótesis el mito de la Cueva de los Tallos y las supuestas placas de oro que se encontraron en la misma, que los creyentes indican que habrían sido escritas por una avanzada civilización subterránea que explicaría el origen de la humanidad. Como dato curioso que viene a colación, el astronauta Neil Armstrong realizó una exploración espeleológica de la misma, años después de su aterrizaje en la Luna. También algunos autores han propuesto que los habitantes del interior de la Tierra son seres mucho más desarrollados que nosotros los humanos que vivimos en la superficie. Estos se comunicarían con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante puertas oceánicas, como el Triángulo de las Bermudas, u otros lugares, como cimas de montañas o lugares de poder. También existen libros que han planteado que el origen de estas civilizaciones podría estar en los supuestos supervivientes de continentes desaparecidos del Atlántico y del Pacífico, como la Atlántida, Lemuria, etc. Similares teorías sostienen que estos seres intraterrestres vinieron de otros mundos, extraterrestres, mucho antes de la aparición del ser humano y que habrían escogido esos túneles subterráneos como lugares para vivir. Ejemplo de ello sería una hipotética ciudad intraterrena de origen extraterrestre, llamada Erx, que estaría ubicada en el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Otro evento a favor de esta teoría fue la experiencia del almirante Richard Evelyn Byrd, quien sostuvo que había vivido una aventura extraordinaria en los glaciales del Polo Norte. El encargo que recibió el almirante Byrd fue claramente definido por la Navy: sobrevolar el Polo Norte. Esto debía acaecer el 19 de febrero de 1947. Pero en realidad Byrd voló sin ser al principio consciente de ello, adentrándose en el interior de la Tierra. Y, según él mismo confesó, descubrió una entrada al mundo interior, intraterreno. Hasta aquí el relato referido a la presunta existencia de seres intraterrestres que habitarían la Tierra desde tiempos antiguos, lo cual quisimos llevar a nuestros lectores por cuanto algunas personas asocian la posibilidad de tal existencia intraterrena con la extraña y cada vez más frecuente aparición de gigantescos huecos de forma cilíndrica en nuestro planeta. Uno de los primeros países donde han aparecido estos grandes orificios es Guatemala, donde estuvo el viajero del tiempo mayor Jasón. Este viajero del tiempo se hizo popular en caballo de Troya. Para saber más, ver mi video La última misión del viajero del tiempo mayor Jason. ¿Es esta cabeza la de Jesús Cristo?
Yo descubrí que su verdadero nombre era Barry Sadler. Uno de los primeros países donde han aparecido estos grandes orificios es Guatemala, donde en febrero de 2007, tras oírse un ruido ensordecedor, de súbito apareció un gigantesco hoyo perfectamente redondo en el barrio Ciudad Nueva, al norte de la ciudad de Guatemala, de 20 metros de profundidad y 15 metros de diámetro, el cual se tragó un edificio abandonado de 3 pisos, una casa y varios árboles, en cuyo suceso murieron 3 personas y hubo que desalojar a otras 100, causando alarma y pánico entre los pobladores de esa zona. No obstante aquel asombroso suceso, posteriormente se creyó que se trataba de un caso aislado, pero ahora, al otro lado del mundo, en China, han aparecido otros enormes cráteres de características muy parecidas. Refiriéndose a tan extraña aparición, el portavoz de la Oficina de Gestión de Autopistas de China dijo que los expertos locales estiman que se trata del repentino colapso de una cueva kárstica subterránea, creada por calizas erosionadas. Si bien existen varias teorías geológicas y meteorológicas que supuestamente explican la aparición de estos huecos, estas no han sido suficientes para convencer a muchos chinos que ven en estos fenómenos la llegada del fin del mundo o la participación de ovnis en tal fenómeno. El mismo día de la primera aparición de este tipo de asombrosos agujeros en China, a unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Nanchang, un automóvil que circulaba por dicha zona fue atrapado cuando un agujero de descomunal tamaño se abrió inesperadamente. Posteriormente, 4 enormes cráteres se abrieron en la provincia de Guangxi, después de una tormenta, lo que obligó a evacuar a 600 aldeanos. Las informaciones sobre la inexplicable aparición de estos orificios descomunales fueron difundidas por la agencia oficial de noticias Xinhua, de China, bajo el título Extraños huecos son encontrados a lo largo del territorio chino. Les invitamos a ver el video. Un cráter en la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, en Guatemala apareció otro hueco en el piso de un cuarto de la casa de la señora Inocenta Hernández, donde la tierra se abrió debajo de una cama. La señora Hernández, de 65 años de edad, declaró al reportero de un canal de televisión guatemalteco: "Yo estaba aquí en mi casa y escuché como una explosión fuera, pero el daño estaba mucho más cerca". Inocenta salió a la puerta pensando que era en la calle donde se había producido el ensordecedor ruido. Parecía el estallido de una bombona de gas o el choque de 2 automóviles, diría más tarde. Pero no era así, pues tenía el problema en su propia casa, donde vive desde hace 50 años. Cuando se introdujo de nuevo en su residencia, se encontró con un agujero de casi 1 metro de diámetro y 12 de profundidad, justo debajo de su cama. Todo lo demás estaba intacto. Los muebles y las paredes, en pie, como si no hubiera pasado nada. Sus nietos, que estaban jugando junto a la cama, también estaban a salvo, pero estuvieron a punto de morir si alguno de ellos se hubiera metido a jugar debajo de la cama de su abuela. El extraño suceso sucedió a las 8 de la noche. A esa hora los habitantes de la casa oyeron un gran estruendo y todos se preguntaron qué estaría pasando. La hermana de la dueña de la casa le dijo: "Inocenta, yo oí el ruido aquí. No fue en la calle ni en ningún otro lado, sino aquí adentro". En ese mismo momento llegó el hijo de la señora propietaria de la vivienda y al no más comenzar a revisar, encontró el enorme cráter que sorprendió a todos. Es imposible que las baldosas se partan así, en círculo, y mucho más imposible que desaparezcan la tierra y los escombros. Pero inexplicablemente ahí estaba el enorme cráter, el cual había aparecido como por arte de magia, de forma perfectamente circular. Inocenta y su familia tuvieron suerte. Gracias a Dios, solo ha habido daños materiales, le manifestó la humilde guatemalteca a la agencia internacional de noticias France Presse. El fenómeno extraño de los agujeros nos recuerda a los círculos de las cosechas. Es como si los extraterrestres o intraterrestres hubieran pasado a una segunda fase de operar con la superficie de la Tierra, pero ahora con más virulencia. Algunos investigadores apuntan al programa ARP como el causante de estos estragos que aparecen en forma de enormes agujeros. Salmo 88, 6. Me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas, en lugares profundos. Les invitamos a ver el video. Aparece otro misterioso hoyo en Guatemala, debajo de una cama. Según el diario La Gran Época, una ola de pánico recorre el internet en China ante la aparición súbita de una serie de agujeros que mantienen a los internautas angustiados con teorías apocalípticas y reportando intensamente las enigmáticas apariciones a través de las redes sociales a lo largo de toda China.
Como hemos visto, las misteriosas aberturas no han aparecido solamente en China y Guatemala, sino en otras partes del mundo y en lugares estratégicos de cada región y parecen ser hechos por una avanzada tecnología desconocida hasta ahora por el hombre, que no solo los elabora perfectamente en forma redonda y casi pulidos, sino que hace desaparecer la tierra y escombros, y todos los que hemos asistido a un entierro en cualquier camposanto, hemos visto que la cantidad de tierra que se saca de un agujero, es enorme en comparación con el agujero abierto. Por lo que uno se pregunta a dónde ha ido a parar todo ese volumen de tierra sacada en los agujeros que han ido apareciendo. ¿Se ha esfumado? Hay que recordar que según la ley de conservación de la materia, nada se destruye, todo se transforma. A menos que sea posible generar agujeros negros instantáneos. Luego, llama poderosamente la atención la forma perfecta de circunferencia que tienen todos esos agujeros. Un nuevo y descomunal hoyo se suma a los ya aparecidos. Esta vez le tocó a la localidad de Turingia, este de Alemania. Allí, un cráter del tamaño de una piscina olímpica con 25 metros de profundidad se abrió en un área residencial del estado de Turingia y se tragó un automóvil y el portón de un garaje durante la madrugada de ayer en el área residencial de Schmalkalden, pero no hubo heridos. Según la policía germana, el gigantesco agujero tiene cerca de 40 metros de diámetro y entre 20 y 25 de profundidad, por lo que se ordenó un perímetro de seguridad de 500 metros a la redonda y la evacuación de 23 personas que viven en las 5 casas próximas al enorme hueco, ante el riesgo de que se agrande. La gente ha sido puesta en lugar seguro por los servicios de emergencia, dijo el portavoz de la policía, Fred Herr, en declaraciones a la televisión N Televisión. Por su parte, Lutz Katzmann, de la Oficina de Geología y Medio Ambiente del estado de Turingia, señaló a la agencia de noticias DAB que se desconocían las causas del desplazamiento de tierra. Los hechos se produjeron en la madrugada, en la localidad de Schmalkalden, cuando de repente la tierra se hundió en medio de un fuerte estruendo, lo que alertó a los vecinos. El derrumbe interrumpió de forma temporal el suministro eléctrico y de gas, además de agrietar las fachadas de varias casas próximas y obligó a cerrar 5 garajes. Otro asombroso hoyo se abrió en la tierra en el estado de Campeche, al sureste de la República Mexicana y al oeste de la península de Yucatán. Aunque no se saben las causas, las autoridades investigan el misterioso hecho. Paralelamente, los residentes de Siberia, Rusia, han descubierto una decena de grandes cráteres de origen desconocido en un campo cerca de una carretera que une las ciudades de Krasnoyarsk y Abakan, cerca del pueblo de Kurgamli. De acuerdo con las fuentes informativas, cada hoyo tiene una entrada que conduce a un lugar vacío en la tierra. Algunos de los túneles son lo suficientemente grandes para que permitan introducirse una persona de tamaño medio en posición vertical y algunos especulan que todos los pasajes subterráneos están interconectados. Aparte de los agujeros aparecidos en Guatemala, China, México, Alemania y Siberia, Rusia, ahora hay un gran agujero que apareció de repente en un pueblo de Florida, cerca del campus principal de la Universidad de South Florida, en Tampa, Florida, Estados Unidos. Allí, en un condominio apareció un cráter de 8 metros de diámetro y otros tantos de profundidad. Afortunadamente, el enorme agujero se formó en uno de los estacionamientos, aparcaderos, por lo que las unidades residenciales no se vieron dañadas, por el momento, y la única víctima fue un automóvil que cayó al profundo foso. Como resultado del extraño fenómeno se debió evacuar a las 12 familias que viven en el lugar. Extrañamente, el cráter sigue creciendo lentamente en diámetro y el suelo se sigue hundiendo en el fondo del mismo, al punto que el automóvil siniestrado prácticamente ha desaparecido, tragado por la tierra. ¿Serán estos extraños huecos la prueba de la existencia de un arma de destrucción masiva o de una especie de rayo que absorbe en forma circular un terreno y lo desestabiliza? O pueden ser perforados por un arma de plasma o rayo calorífico como un láser dirigido desde algún satélite o desde una nave de una tecnología muy avanzada, de tercera o cuarta generación. ¿Qué clase de máquina es capaz de hacer un agujero tan perfecto y no dejar ni un solo escombro? ¿Algún arma nueva quizás? ¿O un arma perteneciente a seres extraterrestres o intraterrestres? No resultaría nada raro que las grandes potencias hayan inventado algo así y ahora lo estén probando en varias partes del mundo. Si queremos ver más allá de nuestras narices lo que sucede en el mundo, deberemos abrir más los ojos e investigar acerca de estos acontecimientos, ya que no podemos confiar en lo que nos dicen ciertos gobiernos porque siempre nos han mentido y casi siempre ocultan la verdad. Esa arma podría ser el LHC, Long Hadron Collider, es decir, el equipo conocido como acelerador de partículas.
Según los expertos, a través del manejo de la antimateria nada más basta con colocar las coordenadas correspondientes, se pueden crear cráteres en cualquier lugar del planeta. De igual manera, en el universo todas las células y partículas responden a una frecuencia determinada, nivel de movimiento de las mismas, para así formar la materia, por lo que algunos científicos creen que si se desarma la materia, cambia la realidad y estado físico de algo o de alguien, la cual se recuperaría elevándola a dicha frecuencia para así poder teletransportar objetos o cosas. De acuerdo a lo que se comenta o especula en las redes sociales a través de Internet, ya tenemos bastante con preocuparnos por con anunciada manipulación climática, el nuevo orden mundial y sus presuntas máquinas diabólicas para reducir la población mundial. Esperamos que la verdad salga a la luz. Debido a que nos estamos acercando al año 2012, algunos geólogos y astrofísicos creen que la Tierra está a punto de cambiar de vibración y esa sería la razón por la que se han estado viendo luces y extraños hoyos en el cielo que hacen pensar que se trata de portales dimensionales o puertas dimensionales, los cuales, según los expertos en la materia, son tubos de luz en donde se forman energías en espiral que van cruzando de un polo a otro. Del mismo modo, se cree que para que se abran esas puertas o portales entre dos mundos o dimensiones, la vibración de ambos sitios debe ser similar, es decir, que si tenemos un mundo o lugar con una alta vibración y otro con baja vibración, es necesario que por un momento la vibración disminuya o aumente respectivamente, para que puedan conectarse y es entonces cuando aparece un portal dimensional que solo permanece un momento y después vuelve a desaparecer. Es a través de esos portales por donde pasa energía a la Tierra, la cual empieza a cambiar la conciencia de la humanidad. Pero es importante tener en cuenta que así como puede pasar energía, también pueden pasar seres de otras dimensiones, o de una dimensión a otra. Hasta donde se sabe, existen 3 portales mayores en la Tierra a través de los cuales las energías entran y salen del planeta. Uno en el área de México/América Central, otro en el Sinaí y otro en el Tíbet. Otros portales se encuentran en Isla de Pascua, en el monte Fuji, en el monte Shasta, en el lago Titicaca, en las líneas de Nazca y en Uluru, formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de Australia. Pero conforme nos acercamos al 2012, se cree que se están abriendo cada vez más portales alrededor del mundo. El propósito de la aparición de estos portales sería provocar una apertura psíquica y de conciencia, en forma masiva, en la población terrestre. De acuerdo a las 7 profecías mayas, la Tierra y el sistema solar estarían recibiendo un haz de luz o energía desde el centro de la galaxia, lo que estaría provocando un aumento en la vibración del planeta y en las ondas cerebrales y en las células de todos los terrícolas. Esta energía del rayo transmitido activaría el código genético en los seres humanos que se hallen en una frecuencia de vibración alta, por lo que se dice que el hombre tendrá inclusive la capacidad de leer el pensamiento, lo que terminaría con la mentira. ¿Será que la energía a la que se refieren los mayas está llegando al planeta Tierra a través de los portales dimensionales? ¿O será también una casualidad que conforme nos acercamos al 2012 se estén viendo extraños sucesos, como la aparición súbita de enormes cráteres, con mayor frecuencia? Después de leer y analizar todos estos extraños casos que hemos presentado a nuestros lectores en esta ocasión, es fácil pensar que la realidad es mucho más extraña que la más loca de nuestras imaginaciones. Luego, cabe preguntarnos si previo a la aparición de los inexplicables gigantescos y profundos orificios han existido característicos antecedentes como ruidos, temblores u otras manifestaciones físicas del fenómeno, y ¿qué hay en el fondo de los agujeros? En cuanto a la primera pregunta, la respuesta es la siguiente. No en todas las súbitas y sorprendentes apariciones se han producido ruidos o temblores. Y en cuanto a la segunda interrogante, hasta ahora supuestamente nadie sabe qué hay en el fondo de tales cráteres. Recordemos lo que escribió el apóstol San Pablo. Y es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 11 Y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros, y a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor, y se arrodillarán ante Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra existían seres creados por Dios y de una gran inteligencia, lo que vendría a demostrar que la tierra es hueca, y que está habitada por una o varias civilizaciones.
Observe cómo se mencionan a los seres que viven en el cielo, extraterrestres, a los que viven en la tierra, nosotros, y a los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, Apocalipsis 5:13. Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Esos pasajes bíblicos mencionan a los seres que viven debajo de la tierra, de modo que de ninguna manera se refieren a los muertos enterrados debajo de la tierra, ya que, según la Biblia, los muertos no están vivos en ningún lugar. En la época de Cristóbal Colón, tildaban de locos a aquellos que aceptaban la teoría de un pequeño grupo de científicos que sostenía que la Tierra era redonda. Y alegaban burlonamente que era una vergüenza que no aceptaran que la Tierra era plana, como la mayoría de la comunidad científica de aquella época lo afirmaba. ¿Y qué pasó después? Sencillamente se comprobó fehacientemente que la Tierra era redonda. Toda verdad pasa por tres estados: primero es ridiculizada, después es violentamente opuesta o rechazada y finalmente, es aceptada como autoevidente. Arthur Schopenhauer, filósofo y pensador alemán. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.